Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es lo primero que hace un tirano cuando llega al poder? Exactamente. Prohibir los libros que él estime peligrosos, que suelen ser bastantes, y controlar la información. En los casos más recientes, o más modernos de tiranía que hayan arribado al poder, pues lo que se controla es la libertad de prensa. ¿Y qué pasó en Cuba? En Cuba, entre otras cosas, se cometieron grandes errores. El más grande de todos fue confiar en Fidel Castro Ruz y en sus palabras. Pero otro error fue el de regalarle la capacidad de ser cultos. Porque obviamente, como dijo Martí, ser cultos es ser libre. Y Fidel lo sabía perfectamente. Por eso limitó la capacidad del cubano a ciertos y determinados conocimientos que a él no le reportaban peligro alguno y que podían hacer funcionar de una u otra manera el país. Es bastante frecuente que usemos el término de cultura para encasillar a aquellas personas que o tienen carreras o tienen un gran conocimiento de alguna materia, pero la cultura es mucho más que eso. La cultura no se circunscribe, no se encasilla a alguien que tiene varios títulos o que habla varios idiomas o que le encanta ir al teatro. Si nos guiamos por la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, cultura es lo siguiente. Es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Importante. Es también un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Pero también es el conjunto de las manifestaciones que se expresa en la vida tradicional de un pueblo. Es decir, como pueden ver, cultura es básicamente conocimiento de muchos aspectos, de muchas ramas, de muchos detalles, de muchos matices de lo que puede ser la vida de una nación o un grupo social o incluso de una persona. Y eso en Cuba siempre ha estado muy limitado. Es cierto que aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a multiplicar, aprendimos a dividir. Algunos privilegiados entendían las raíces cuadradas y los logaritmos sin problema alguno. Pero la pregunta es, ¿nos enseñaron o nos permitieron pensar como seres independientes y libres? Y ahí está el detalle. Ser cultos para ser libres se convirtió en un eslogan cool, en una consigna más de la revolución. Se tergiversó se usaron de manera torticera y retorcida las palabras del apóstol, que por cierto, más adelante hablaremos de esas palabras concretas que pronunció José Martí. Ser cultos implica tener conocimiento no solo de tu realidad, sino de lo que te rodea, del mundo que hay alrededor, porque durante mucho tiempo el aislacionismo de Cuba ha sido casi proverbial. Había un muro de un telón de acero en la Europa del Este, pero también lo había en Cuba. En los años 60, 70, 80, yo concretamente hago hincapié en los 70 y 80, porque nací en los 70, viví todos los 80 y me fui a principios de los 90. Entonces, en los 70 y en los 80, que es de lo que yo puedo hablar con cierta propiedad y X autoridad, puedo decir que la capacidad para adquirir información sobre lo que pasaba más allá de lo que el gobierno cubano te destilaba a cuenta gota era casi nula, era casi imposible. Todo se limitaba a una revista que entraba, a un libro que entraba de refilón, a alguien que venía y te contaba algo, alguna anécdota, y eso se iba repitiendo y adulterando de boca en boca y casi que llegaba al final pues viciada. No llegaba la anécdota o el cuento, si es que tenía alguna enseñanza, llegaba casi destrozado, ¿no? Le pongo un ejemplo. Yo conocí una persona que venía aquí a España, concretamente a finales de los 80 por temas laborales, y esta persona no es que fuera del partido ni nada, sino simplemente que tenía, por su empresa, tenía que trabajar aquí, motivos culturales, y venía y regresó a Cuba, año 87, 88,
blasfemando y echando pestes por la boca de que cosas como en España se pide un vaso de agua y te dejan morir de sed, no es como aquí en Cuba, un vaso de agua no se le niega a nadie. Luego hablé con su esposa y su esposa lo que me dijo, se le escapó, pero me contó la anécdota, al fin y al cabo, era que esta persona, este hombre, hacía un recorrido diario y cuando llegaba un poco acalorado y optó, con la mentalidad de Cuba, por meterse en un bar que estaba abajo, en el que no consumía nada, pero pedía un vasito de agua. Se lo bebía fresquito, continuaba 2 o 3 calles que le quedaban y subía al apartamento o al hotel en el que estaba alojado temporalmente durante su estancia en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? El primer día el dueño le dio agua, el segundo día, pero a partir del tercer día le dijo que no, que tenía que consumir. Pero esta persona volvió a Cuba malhumorada, diciendo que le negaban el agua, que aquí el capitalismo era lo peor. Y eso es desinformación, porque lo que pasaba realmente, que él no contó, es que si el dueño del bar le regalaba agua a todo el que pasaba por ahí y se lo pidiera y no consumiera, era dinero que él estaba perdiendo, porque esa agua no era estatal, esa agua salía del bolsillo del dueño. El agua que le daba a él y después el agua que usaba para fregar el vaso que usaba él u otras personas que bebieran el agua. Desinformación. Si en Cuba hubiera habido negocios normales, sí, vale, te daban agua un día, pero luego aparecía el cartelito de el agua y el uso del servicio solo para clientes, que se ve en muchas partes del mundo. Un ejemplo sencillo, un ejemplo cotidiano, un ejemplo bastante simple, pero que puede ilustrar hasta dónde llegaba el desconocimiento en tantas y tantas cosas que teníamos y aún tienen muchas personas en Cuba. Yo no sé ustedes, pero a mí se me vendió la idea de que los españoles eran malos malísimos. Y sí, se cometieron atrocidades, pero no se puede juzgar a personas que nacieron en el 1400 y vivieron en la época del 1500, 1600, con los ojos de una persona que nació en el año 80. Eso es absurdo. Y demuestra, como dicen aquí en España, demuestra un botón. Hay una periodista nigeriana, Adaobi Tricia, que hace ya un tiempo declaró que su bisabuelo se había enriquecido vendiendo esclavos a los europeos. Porque, repito, yo no sé ustedes, pero lo que se me transmitió a mí de una manera más o menos explícita era que los europeos iban a África, arrasaban con los esclavos y los llevaban a las plantaciones que tenían en América o en otras partes del mundo para servir de esclavos. Pero la realidad era bien distinta. La realidad era que en muchísimos casos, casi la mayoría, los europeos se quedaban en la costa y eran los propios africanos los que capturaban a su propia gente y la vendían a los europeos. Eso creo que me enteré de refilón cuando vi por primera vez la serie, me parece que fue en Raíces, en el primer capítulo, que es cuando capturan a Kunta Kinte. Creo que lo capturan otros africanos, no europeos, sino otros africanos que a su vez lo venden a europeos, no sé si portugueses o españoles. Eso se desconoce, simplemente se vendía que los esclavos africanos eran torturados, capturados y esclavizados, los africanos, por los europeos, que estaba mal, pero obviaba la implicación de los propios africanos vendiendo su propia gente. Eso por lo menos yo en el colegio no me enteré. Otra cosa de la que no me enteré fue que a pesar de los delitos que se cometieron contra los aborígenes precolombinos, contra los taínos, contra otros grupos, los iboneyes, por parte de los conquistadores, básicamente por parte de los conquistadores españoles, que era la historia que nos ocupaba cuando éramos pequeños y estudiamos, no nos explicaron que fue la reina Isabel la que, después de ver a unos indios que fueron voluntariamente con Colón de regreso a España, después de verlo, ella dictó un decreto, una real provisión, es el nombre correcto, en la que prohibía la esclavitud, mandaba que esos indios que habían ido a España fueran repatriados a América y que les devolvieran las tierras, que antes les hubieran pertenecido y que les hubieran quitado. Esta ley, dice el artículo que estoy leyendo, no solo prohíbe la esclavitud, sino que también considera a los indígenas súbditos de la corona. Sí, los consideraba súbditos de la corona, quizás contra su voluntad, pero prohibía que se les masacrara, que se les esclavizara. Eso a mí no me lo contaron. A mí solo me contaron lo que hicieron algunos hombres a nombre propio
o mal usando el nombre de su rey para esclavizar, mutilar o asesinar a muchos nativos en América. Hubo también buenas personas, hubieron también gente que hizo cosas buenas, pero eso se solía obviar. Creo que el único que más o menos nos hablaron fue Bartolomé en las Casas. El resto, todos eran malos, malísimos. Lo mismo pasó con la religión en Cuba. La religión a mí personalmente, ya lo he contado otras veces, a mí me bautizaron a escondidas, porque si no hubieran expulsado a mis padres del trabajo. Y las religiones africanas que hay en Cuba durante mucho tiempo estuvieron muy mal vistas. Cambió la percepción que el gobierno tenía de ellas cuando se convirtieron en folclore. Cuando se convirtieron en folclore y empezaron a generar la posibilidad de traer dólares para el gobierno a través de turistas incautos o con ganas de ver cosas nuevas, entonces ya esos santeros, esas cosas malas, esas cosas se empezaron a ver como folclore, como religiones propias de nuestra historia, de nuestras raíces.